Hola a todos, bienvenidos a este espacio de crítica y análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante a través de dos obras, que a pesar de pertenecer a épocas y formatos completamente diferentes, comparten una misma angustia existencial, la de estar atrapados en un ciclo predeterminado. Hablaremos del célebre cuento de 1947, La casa de Asterión, del maestro argentino Jorge Luis Borges, y del impactante cortometraje animado en 3D del año 2012 titulado Destiny, codirigido por el artista visual francés Manuel Aligné. Vamos allá. Datos de los autores y obras. Por un lado, tenemos a Jorge Luis Borges, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899 y fallecido en Ginebra, Suiza, en 1986. Borges es una de las figuras más emblemáticas de la literatura universal, un ávido lector y traductor bilingüe desde su infancia, que dedicó su vida a explorar temas profundamente metafísicos, como el infinito y los laberintos. Su relato, La casa de Asterión, fue publicado originalmente en 1947 e incluido en su mítica obra El Aleph en 1949. Por el otro extremo del tiempo y la técnica, nos encontramos con Manuel Aligné. Él es un artista visual francés especializado en narrativa visual 3D y entornos digitales. En el año 2012, mientras estudiaba en la Escuela de Arte Bellecour École en Francia, se unió a Fabien Weber, Sandrine Worster y Victor de Batis para codirigir el proyecto escolar de animación titulado Destiny. Este cortometraje utiliza la tecnología moderna de renderizado para hablarnos de dilemas filosóficos y humanos muy antiguos. Diégesis y composición. Hablemos ahora a fondo de la diégesis, es decir, de las historias y los acontecimientos que se desarrollan dentro de estos dos universos. En La casa de Asterión, Borges nos introduce directamente en la mente y la cotidianidad del mítico Minotauro, quien aquí no es un monstruo sanguinario, sino un ser profundamente incomprendido y solitario. Asterión nos cuenta en primera persona que habita en una casa infinita, un palacio sin puertas, donde no hay muebles y donde todo se repite 14 o infinitas veces. Para combatir el peso aplastante de la soledad, Asterión nos confiesa que recurre a juegos mentales, como simular que corre por las galerías o inventar que otro Asterión ha venido a visitarlo y él le muestra la casa. El punto culminante de su historia llega con una profecía, la llegada de un redentor que lo liberará de su condición. La historia cierra de manera trágica y poética cuando Asterión no ofrece ninguna resistencia y se entrega a la espada de su redentor, que resulta ser el héroe Teseo. Al contrario, en el cortometraje Destiny, la historia nos sitúa en un entorno moderno y asfixiante. Conocemos a un hombre cuya vida entera está esclavizada por la precisión milimétrica de los relojes y la rutina. Su historia da un vuelco dramático cuando, al salir apresurado de su casa, sufre un terrible accidente al ser atropellado por un camión. En lugar de morir definitivamente, el protagonista experimenta una ruptura en la realidad, entra en un bucle temporal donde la muerte es solo el botón de reinicio. Intenta desesperadamente salvarse a sí mismo advirtiendo a sus versiones pasadas, pero cada acción solo genera una nueva copia de sí mismo, que repite trágicamente el mismo final. La historia concluye con el protagonista rindiéndose ante la evidencia, sentándose en la acera a esperar el choque, consciente de que es prisionero eterno de un ciclo mecánico. Si analizamos la composición de ambas, Borges utiliza la prosa literaria para construir un laberinto mental e infinito hecho de piedra y conceptos abstractos. Aligné, en cambio, se apoya en la composición digital en 3D para saturar la pantalla con la geometría perfecta de los engranes y el tic-tac incesante de los relojes, convirtiendo el tiempo mismo en la prisión del personaje. El asunto o tema común que amarra ambas piezas de arte es, sin duda alguna, la inevitabilidad de la estructura cíclica. Ambas obras nos gritan que la existencia humana está atrapada en un ciclo predeterminado, del cual no se puede escapar voluntariamente. En el cuento de Borges, esta idea de prisión se justifica de manera brillante mediante la arquitectura misma del laberinto infinito y la espera paciente de una profecía divina de redención. El cortometraje de Aligné
En cambio, la justificación no es divina ni mitológica, sino que se manifiesta a través de la imposibilidad física de escapar de un ciclo temporal y mecánico, que se repite a sí mismo infinitamente. Esto nos abre la puerta a dos discursos sumamente relacionados, pero construidos desde trincheras distintas. Por el lado de Borges domina de forma aplastante el discurso de la soledad existencial. Como evidencia irrefutable de esto, tenemos el desgarrador pasaje donde Asterón describe su inmensa casa totalmente desprovista de muebles y confiesa el profundo terror que le provocan las caras vulgares de la gente del exterior. Para él, el aislamiento no es un castigo opcional, sino la única realidad posible y tolerable dentro de su ciclo de vida. Por el lado de Destiny, el discurso gira en torno a la pérdida de control sobre el tiempo en el mundo moderno. La evidencia aquí es totalmente visual. Vemos al protagonista obsesionado de manera enfermiza con la precisión de los milisegundos y los relojes que lo rodean, hasta que un evento caótico, el accidente, rompe por completo esa ilusión de control. Al hacer esto, los directores convierten al tiempo no solo en una dimensión para vivir, sino en una prisión asfixiante muy similar al laberinto de piedra de Asterio. Al comparar las posturas de las obras frente a este tema, encontramos una enorme semejanza, la absoluta resignación. Ninguno de los dos protagonistas ofrece una resistencia final violenta. Ambos terminan agachando la cabeza, excepto en el lugar inamovible que les tocó dentro de la estructura. Sin embargo, las diferencias de sus enfoques son fascinantes. En Borges, la postura es mitológica y se sostiene en la naturaleza única y monstruosa del personaje. En Ligné, la postura es tecnológica y mecánica, centrada en la ansiedad y el estrés devorador del hombre del siglo XXI. Otra gran diferencia radica en el final. La obra literaria busca y encuentra la redención a través de la muerte física, mientras que el cortometraje nos presenta un castigo mucho peor, una prisión temporal donde la muerte no te libera, sino que simplemente es el punto de reinicio para volver a sufrir el ciclo completo. Finalmente hablemos de las evidencias ideológicas que localizamos en este análisis. Estamos ante dos visiones que no compiten sino que se complementan. Por un lado, la visión de Borges nos sumerge en una ideología de la realidad es puramente un espacio mental y metafísico, sugiriendo que el destino es una redención esperada con paciencia. Por otro lado, la obra de Aligné nos presenta una cruda visión determinista donde el individuo moderno no es libre, sino simplemente un engranaje más de una gigantesca maquinaria temporal que no tiene capacidad de alterar. Ambas obras, a pesar de sus décadas de distancia, coinciden ideológicamente en una verdad incómoda: la tremenda fragilidad de la condición humana frente a fuerzas gigantescas que superan por completo nuestro entendimiento. Para cerrar este análisis, los dejo con este argumento analógico. Así como Asterón habita una casa de puertas infinitas, donde jugar con su propia sombra es la única forma de soportar un fin ya escrito, el protagonista de Destiny habita un mundo de relojes donde sus propias versiones del pasado son el reflejo total de su incapacidad de cambiar las cosas. En ambos casos, el laberinto de piedra y el laberinto de tiempo funcionan como metáforas perfectas de una existencia donde la libertad no es más que una triste ilusión dentro de un sistema cerrado. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Tanto el laberinto de piedra como el laberinto de relojes nos dejan una pregunta incómoda. ¿Somos realmente dueños de nuestro tiempo o solo repetimos un guión ya escrito? Los invito a reflexionar sobre esto la próxima vez que miren el reloj. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima exposición. Hasta pronto.